Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este espacio virtual. Mi nombre es Luis Felipe Romero Moreno, soy otorrinolaringólogo pediatra. Trabajo como profesor auxiliar de la Universidad Nacional de Colombia en el servicio de otorrinolaringología y como subespecialista en otorrinopediátrica en la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia. Bienvenidos a este espacio. El objetivo de los próximos minutos es abordar algunos temas de interés en otorrinolaringología dirigido a todas las personas que estén interesadas, sobre todo estudiantes de pregrado, internos y residentes de otorrinolaringología y otras especialidades afines. Vamos a hablar del manejo de la epistaxis y el abordaje de la epistaxis en pacientes pediátricos y en población adulta. El contenido de la charla es este. Hablaremos algo de epistaxis recurrente, algo muy básico de la anatomía de la epistaxis y de las técnicas de taponamiento nasal anterior y posterior convencionales y cómo aterrizamos esto en nuestra práctica diaria con taponamientos un poco menos invasivos y con materiales reabsorbibles. Hablaremos el papel de la lubricación nasal en las varices septales y un poco de qué hay de evidencia al respecto y las escalas predictoras de discrecia sanguínea en pacientes que tengan algún otro tipo de patología. El material fotográfico presentado a continuación pertenece a pacientes atendidos en la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia, que es donde me formé como residente de otorrino general y donde actualmente hago mi práctica como subespecialista, y en el Instituto Nacional de Pediatría, que está ubicado en la Ciudad de México, que fue el lugar donde me formé como subespecialista. Para las personas que no son de la facultad y que no conocen, a la izquierda esa foto grandota, ese edificio lindo es nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde siempre serán bienvenidos, y al lado derecho nuestros principales convenios o centros de rotación, arriba el Hospital Universitario Nacional, ubicado en el CAN, todo el centro del corazón de la Universidad de la ciudad de Bogotá, muy cerca de la Universidad Nacional, un lugar muy bonito y agradable en donde em, actualmente atendemos patologías de alta complejidad en otorrinolaringología y en muchas otras especialidades. Y abajo la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia, que es un centro de referencia nacional en patología pediátrica de alta complejidad. Para las personas que estén interesadas y quieran saber un poquito más acerca de la historia del otorrino en Colombia y en la Universidad Nacional, les recomiendo que se dirijan a este artículo que ya tiene varios años, pero que lo encuentran muy fácilmente en Google, y habla de todas las personas y todos los profesores que pasaron o que han pasado por el servicio y que han hecho parte fundamental de que hoy estemos acá. Hablando de la epistaxis en pediatría, sabemos que es una hemorragia aguda proveniente de la cavidad nasal o de la nasofaringe. La incidencia es muy alta. 60% de la población mundial alguna vez ha tenido algo que ver con epistaxis o con sangrado nasal, los cuales solo el 10% requiere atención médica. Tenemos dos picos fundamentales o principales epidemiológicos en donde es más prevalente. Entre los 3 a los 8 años y ya en una edad más adulta, entre los 45 y los 65 años. La admisión hospitalaria más o menos es de 30 por cada 100.000 personas, es decir, un 10% de estos 30 requiere intervención quirúrgica o el control de la epistaxis de alguna forma. La epistaxis recurrente es un cuadro frecuente en niños y en población pediátrica. Existen varias alternativas de tratamiento disponibles, la mayoría con baja o con moderada evidencia, o estudios de baja calidad metodológica, pero pues vamos a ver que gran parte de esto lo hacemos y lo aterrizamos en nuestra práctica y realmente funciona. La etiología se puede dividir entre primaria y secundaria, podemos dividir la severidad y la localización. La mayoría de estas clasificaciones que encontramos en los libros, cuando los pasamos a la práctica, a veces no son tan útiles. Es decir, la localización o el sangrado anterior o posterior, o si depende si escurre la sangre por la parte anterior de la nariz, va a depender directamente del vaso comprometido y de la posición de la cabeza del paciente. Un paciente que tenga la cabeza hacia atrás va a tener Dime, escurrimiento posterior así el sangrado provenga del área del írolo o el plejo de Kieselbach. Y lo mismo con la severidad. ¿tiene qué? Es diferente 50 centímetros cúbicos en un recién nacido a un paciente ¿Ocho adulto o días? adolescente de 70 kilos. Sin embargo, estas son las clasificaciones y hay que ¿Y conocerlas. con alta severidad, qué te refieres más o La menos? hemorragia aguda proveniente de la cavidad nasal o nasofaringe, que es la definición de epistaxis, tiene diferentes tipos de causas.
Las varices septales y la irritación local funcionan o comprenden la Sí, principal etiología del sangrado que no acude, por lo menos, sí. al servicio de urgencias de forma activa. Em, la postraumática y el trauma digital también son causas muy frecuentes del Tiene sangrado mucho en dolor de población garganta pediátrica y tenemos un o pico sea, en ¿cuánto la edad tiempo lleva adulta dolor en de los cuales garganta, mami? los pacientes adultos mayores pueden sangrar por crisis hipertensivas o porque tengan masas o tumores. El trauma facial y trauma digital, como lo dijimos, son las principales etiologías en la infancia, los posoperatorios de cirugía de otorrino y diagnósticos menos frecuentes como discrasias sanguíneas, Y una tumores, pregunta, ¿está tomando coagulopatías o ibuprofeno enfermedades o AINES? granulomatosas Porque el manejo pueden principal de comprender la o hacen faringomielitis parte de la es etiología. AINE. Ya tenemos parte de la anatomía, esto es la subdivisión desde el arco aórtico, sale en forma de carótida común, Yo sé, pero divide menos en de 5 carótida días no hay común o problema, mamá. carótida interna y carótida externa. Acuérdense que la carótida interna no da ramas dentro del cuello y la carótida externa da De hecho, diferentes mami, ramas si de las tienes cuales antecedentes, se puede dar eh, un ciclo corto de hacen corticoides. Eso le parte mejora el efecto. fundamental de la irrigación de la Si cara quieres, yo le y de la escribo qué puede irrigación de tomar. la cavidad nasal. Ya vamos a ver un Prednisona, poquito más. Esto que está 50 acá es la miligramos, irrigación una anterior, que tableta es al el día. plejo de Kiesel-Valgo, el área Little, que es esta porción más anterior. Mamita mía, Imagínense que esto es la déjame hacer cavidad lo que sé. nasal en la parte o en la porción lateral. Entonces acá tenemos dos arterias, Eh, que es una arteria muy del anterior y una arteria muy Mami, del muy posterior. posiblemente con la Ambas son ramas prednisona de va a la arteria mejorar. oftálmica, que son ramas de la carótida interna. Y Acuérdate que la en la parte amoxicilina más puede mejorar inferior y las anterior tenemos la complicaciones arteria carótida externa, que da la post-infecciosas, rama facial, y no para y disminuir la el arteria tiempo facial da de la rama trabajo. labial superior, la Pero cual da yo una le, rama bueno, yo le septal, mando que es antibiótico, esta pero que está entonces yo acá, se que lo le mando da por médico la de concha. irrigación infero anterior. Sí, que estoy Y en también casa. tenemos la arteria palatina mayor, que es rama de la maxilar interna, y tenemos ramas de la arteria No puedo ya. esfenopalatina, sobre Yo todo la creo que nasoseptal, en que 40 también es minutos, rama de la media hora. carótida Bueno, mamita, chao. externa. Es decir, cuando sangra la nariz y sangra de forma fuerte y abundante, nos están sangrando las carótidas y está sangrando el corazón. Por lo tanto, tenemos que saber actuar y actuar de forma rápida, inmediata. Un paciente se puede desangrar, se puede inestabilizar y puede causar shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio por un sangrado nasal no controlado. En estos dos grupos epidemiológicos de los pacientes que sangran, está el paciente que acude por consulta externa porque sangra una, dos, tres veces por semana, pero cuando lo vemos no tiene un sangrado activo. Esos pacientes tienen una probable etiología. Y está el paciente que acude al servicio de urgencias y que nos llaman a nosotros como otorrinos o llaman al residente a las 11, 12, 1 de la mañana, porque el paciente tiene una crisis hipertensiva y está sangrando y se está desocupando. Ambos escenarios tenemos que saberlos abordar y probablemente ustedes desde su práctica como médicos generales o como especialistas en otras áreas que tengan que ver con el paciente de urgencias van a tener que ver sí o sí. Nuevamente, esta es la subdivisión de las áreas de Little o de las zonas de Kotle, desde la más anterior, siendo la uno, hasta la más posterior a nivel de la coana y la cola de los cornetes, es la más posterior. Ahí está la subdivisión. Esto nos sirve sobre todo como para localizar topográficamente en dónde está la lesión, en dónde están las varices o en dónde está la irritación de la mucosa de la zona uno hasta la zona 5 para que las tengan en mente. Vamos a hablar un poquito de la anatomía de la epistaxis. Es un video de la unidad de otorrino de nuestro servicio. Fue una tesis de grado de la doctora Adriana Sánchez, actual otorrinolaringóloga, que trabaja en Bogotá, y la doctora Luz Ángel Osorio, nuestra docente de rinología durante muchos años y actualmente pensionada. Está exactamente lo que estamos viendo, pero un maniquí. Tenemos diferentes ramas que vienen de la carótida externa y de la carótida interna que comprenden o forman el plejo de Kieselbach. La arteria etmoidal anterior está en la parte más anterior y superior y es una rama de la oftálmica, por lo tanto, cuando sangra, el sangrado en su mayoría va a ser hacia la porción anterior, pero si el paciente lo primero que hace es mandar la cabeza hacia atrás, como lo hace la mayoría de nuestros pacientes, pues va a tener escurrimiento posterior activo. La arteria esfanapalatina, que sale o emerge de la cavidad nasal o de la parte lateral de la cavidad nasal, también es una causa muy frecuente, sobre todo de epistaxis en cirugía o en resección de tumores importantes. Eso es una nasofibrolaringoscopia en donde veíamos en la parte más posterior a nivel de la coana el plejo de Woodruff, que es el plejo arterial posterior, que también tiene las mismas ramas. Hablemos un poquito de las generalidades o de los diferentes puntos que nos interesan en el control o en el abordaje diagnóstico y terapéutico de la epistaxis en pediatría. Este es un artículo publicado por Pediatrics ya hace 5 años. Estamos
hoy es 14 de enero de 2025, sin embargo todavía sigue muy vigente. El diagnóstico oportuno es preciso y es fundamental. Siempre tenemos que hacer una adecuada asesoría y capacitación al paciente, o en este caso niños, a los papás de los pacientes, en el cual si tengo un sangrado, la forma en la que debo manejarlo es haciendo compresión en la parte más anterior y blanda de la nariz, no sobre los huesos duros. Créanme que es sorprendente que la mayoría o una gran proporción de los pacientes o de los papás se intentan apretar, pero en los huesos nasales y no en el bulbo, en el lóbulo columnar, o sea, en la parte de la punta nasal, y es ahí donde tenemos que hacer una adecuada compresión. No hay necesidad de mandar la cabeza hacia atrás ni de colocarnos ningún tipo de medicamentos. Con una compresión que dura aproximadamente 5 o 10 minutos, es probable que la gran mayoría de los sangrados remitan y el paciente no tenga que acudir por urgencias. El taponamiento nasal anterior, idealmente en población pediátrica, debe ser con materiales reabsorbibles. Ya vamos a ver un poquito más cuáles son y cómo se utilizan. La educación del paciente y su familia con todo lo que acabamos de hacer. Debemos siempre interrogar factores de riesgo para discresias sanguíneas. Existen unas escalas predictoras que están validadas para el español en donde podemos hacer diferentes tipos de preguntas que nos dicen si el paciente requiere o no estudios complementarios de discrasia sanguínea, tiempos de coagulación, tiempo de sangría, o estudios un poquito más especializados o incluso la remisión a hematología. La rinoscopia anterior como parte del examen físico es fundamental para tener un diagnóstico topográfico y anatómico y saber qué es lo que está pasando. Un paciente que está sangrando activamente, esta parte va a ser mucho más difícil, incluso la nasofibrolaringoscopia, que es un examen diagnóstico complementario que usamos en otorrino muy frecuentemente. Las medidas locales del control del sangrado, como la compresión, y a veces la aplicación de algunos algodones, sobre todo desde la práctica o desde el control en urgencias o desde el abordaje del médico de primer contacto, con oximetazolina, con lubricado con ácido fusídico o impregnado de ácido tranexámico, son medidas que tienen evidencia y funcionan. Y finalmente hablaremos de estos 3 o 4 puntos que son más puntuales de cuándo se hace cauterización y en qué casos estaría indicado hacer ligadura, embolización o manejos con terapia sistémica. Vamos a hablar de los que tienen puntico. El taponamiento nasal anterior idealmente debe ser con materiales absorbibles en población pediátrica. Ahora, en población adulta o que tenga un sangrado severo o masivo, va a ser mucho más difícil y necesitamos hacer literalmente una compresión con el fin de detener el sangrado. A la izquierda está la forma en cómo hacemos una cauterización de varices, rinoscopio, un poquito de lidocaína y se hace una quemadura química sobre la zona o el área donde se vea la varice septal, en este caso la parte más anterior. El taponamiento nasal, y es muy importante que pongan cuidado a esto, se debe hacer de la siguiente manera. Tengo una mecha que está lubricada, idealmente con ungüento antibiótico. Súper importante la lubricación y con una pinza en bayoneta, que es esta que tiene acá la doctora, lo que voy haciendo es un taponamiento con gasa o con material, en este caso, no absorbible, en forma de capa, dirigido hacia la coana, sobre el meato inferior y el meato medio, que queda así como literalmente como una crema pastelera. Esto en el maniquí se ve muy bonito y es muy fácil porque casi que ni le dolió, pero en la vida real es mucho más retador porque tengo el septo, tengo una desviación del tabique, tengo el cornete, el paciente está sangrando y esto duele y molesta, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo más importante es que la dirección del taponamiento debe ser hacia la coana y no hacia la base del cráneo, es decir, no hacia arriba, así como cuando tomábamos las pruebas del COVID, ¿se acuerdan? Perfecto. Afortunadamente existen otro tipo de materiales que hacen que esto de la izquierda sea un poquito más fácil y llevadero. Tenemos un taponamiento con merocelo, con materiales reabsorbibles, no absorbibles, perdón, pero que se expanden. Entonces tienen la forma de un cilindro o de un tampón vaginal y se ingresan y se meten lo mismo por el corredor nasal en la parte más inferior. En la medida que el taponamiento tiene control con sangre, tiene contacto con la sangre, con el líquido, se va expandiendo y al final ustedes se dan cuenta que termina casi siendo igual de efectivo. La inserción de este tipo de taponamiento es mucho más sencillo e igual de efectivo. Ya vamos a hablar de cuándo se deben quitar cuando son taponamientos no absorbibles. Esto que está acá es el taponamiento anterior con matriz hemostática. Esto es crema de afeitar, obviamente, pero la matriz hemostática funciona de forma muy parecida. Lo usamos mucho en cirugía de base de cráneo, en cirugía endoscópica, en donde tenemos algún riesgo de sangrado. Y es una matriz de trombina activada que lo que hace es
promover la expresión de factores de coagulación y se aplica, parece como una arenilla, se prepara, cada ampolla de estas vale aproximadamente 1.500.000, 2 millones de pesos colombianos. Eso para los diferentes países equivale más o menos unos $400, $300. Em, pero sirve mucho en los pacientes que tienen algún tipo de displasia sanguínea. Pacientes con quimioterapia activa o nuestros niños que están en post-trasplante o durante el trasplante que tienen epistaxis, lo último que uno quiere es meterle un Merocel o un taponamiento con gasa porque duele, porque tendría que ser en el quirófano, pero sobre todo porque necesita el retiro del taponamiento días después. Y eso no queremos hacerlo, porque igual cuando se retire va a sangrar. ¿De acuerdo? Esto es lo que necesitamos, es indispensable tener una luz frontal o un fotóforo, tener una pinza de bayoneta con el fin de yo poder ver qué estoy haciendo, lidocaína o anestésicos locales, oximetazolina o vasoconstrictores, un espéculo nasal y algunos materiales adicionales para hacer cauterización química. Los materiales hemostáticos reabsorbibles, perdón, sí, acá estos son no reabsorbibles, acá le falta un no. Esto es gasa, algodón, estos son Nasopac o materiales para hacer empaquetamiento en donde literalmente se coloca y se insufla con solución salina y ¡puf! Queda haciendo compresión. También existen, están disponibles en algunos centros. Y el Merocel, que fue el que vimos en el video, que parece como un tapón que se mete. Todo esto, cuando se meta, hay que sacarlo. Aproximadamente 3, 5, máximo 7 días después. Y esto había controvertido si debemos dejar o no taponamiento. No hay evidencia que nos diga que estos pacientes en un taponamiento menor de 7 días tengan mayor riesgo de shock séptico por estafilococo. Ese mito ya se rompió hace varios años. Sin embargo, es común que muchos de los otorrinos en su práctica diaria todavía sigan enviando antibiótico profiláctico en estos pacientes que están taponados. Los materiales hemostáticos reabsorbibles son otro grupo que también los vimos que son preferibles en población pediátrica o en población que tenga discrasias sanguíneas que los hagan más, que tenga mayor riesgo de sangrar en el retiro del taponamiento. Por lo tanto, ojalá tengamos siempre disponible en nuestro set o en nuestro kit o en nuestra maleta de epistaxis en todo servicio de urgencias o en todo consultorio de otorrino, pues esto, ¿no? Que tengamos Surgicel o que tengamos Spongostan o Gelfoam o que tengamos Fluosil, que son matrices hemostáticas que se colocan y no tenemos que sacarlas. En los factores de riesgo para coagulopatía, por lo menos en población pediátrica, tengo que siempre interrogar a la mamá o al paciente si el paciente sangra de otras regiones corporales. Si tenemos sangrado oral, si tenemos sangrado nasal recurrente, obviamente que es el motivo de consulta en este caso. Si hay heridas que sangren al menos una hora, menorragias o sangrados menstruales anormales o sangrados espontáneos de causa no clara. Y hay que mirar si después de diferentes retos hemostáticos como extracciones dentales o hemorragias postpartos en casos de mujeres adultas o en cirugías han tenido algún tipo de problemas. Entonces comenzamos de arriba para abajo a preguntar sistemáticamente si sangra de alguna otra parte del cuerpo y la respuesta si es sí, entre más sí, pues lo que voy es llenando punticos para esta escala validada que es una escala que se llama el ICTH-WAT. ¿De acuerdo? Va de 0 a 4. Esta es una de las muchas que existen, pero es una de las más utilizadas en donde dependiendo de si ha necesitado algún tipo de intervención en los diferentes tipos de componentes, epistaxis, hemorragia cutánea, hemorragia en heridas menores, cavidad oral y sangrado gastrointestinal, pues va a ser mayor el puntaje. Entre mayor el puntaje sea, la posibilidad de o la necesidad de estudiar coagulopatía va a ser mayor o de referir a hematología en este caso. Hay una revisión sistemática en el 2023 en donde se hicieron casi más de 50.000 cirugías oculares, en donde evaluaban la necesidad y la pertinencia de pedir pruebas de coagulación a todos los pacientes que iban a una cirugía electiva, en este caso oftalmología. Y las conclusiones de este estudio, esta revisión sistemática tan gigante y tan grande, fue clara en decir que no se recomienda el uso de pruebas de coagulación de rutina en pacientes ASA 1 o sin comorbilidades que vayan a una cirugía electiva. Los pacientes que tengan historia natural o, perdón, historia personal o familiar de sangrado, probablemente un PTT activado con un conteo plaquetario en tiempo de protrombina sea suficiente. Ustedes se dan cuenta que acá el hemograma y los tiempos, digamos que básicos, no es que sean tan útiles. Y no se recomienda hacer de rutina
medición de factores de coagulación o de pruebas sanguíneas muy específicas, solo en los casos en los cuales tengo una sospecha y generalmente las pruebas de factor de von Willebrand, la tromboelastografía y la medición de fibrinógeno y PFA100, que es el analizador de función plaquetaria, son exámenes que manda el hematólogo ya con una remisión por parte del otorrino muy puntual por una escala ICTVH-WAT de alto riesgo. Los primeros videos que vimos de taponamiento son en pacientes en los cuales, pues nada, está en urgencias, está sangrando y necesitamos controlar el sangrado. El paciente que asiste por consulta externa por epistaxis recurrente, no complicada, pero que sangra cuando está en el colegio, cuando está en educación física, cuando hace calor, cuando está durmiendo y se roza contra la almohada, eh, tiene una etiología diferente. Esto es un estudio ya viejito que tiene 10 años, donde hacen hisopados de la mucosa nasal de los pacientes o el grupo epistaxis y el grupo no epistaxis. Se dan cuenta de que el grupo que sangra, que es este que está acá, que es el grupo de casos, tiene mayor colonización por Staphylococcus aureus meticilino sensible, a diferencia del grupo no epistaxis. Y una de las razones o de lo que creemos al respecto es que las varices septales salen secundaria a inflamación crónica, producen neovascularización, expresión de factor de crecimiento endotelial vascular, y esto puede llevar a formación de vasos sanguíneos venosos anómalos en la parte más anterior, secundaria a inflamación. Y tiene sentido de que en el caso de que haya una vestibulitis o una mucositis activa, donde yo vea mucha inflamación, le hago la rinoscopia y veo varices y veo inflamación, costras, resequedad. Estos pacientes, a pesar de que es una recomendación con baja calidad o a partir de estudios de baja calidad y metodológica, podemos recomendar antibióticos o antisépticos en crema con el fin de lubricar y erradicar Staphylococcus aureus meticilino sensible en este caso. El número necesario a tratar es de 3.8, la verdad no es tan alto, y tiene riesgos relativos y riesgos de recurrencia pues que también son altos y no cruzan el 1 o el intervalo de confianza. Es decir, que la lubricación nasal con ungüento antibiótico se podría recomendar solo en casos de vestibulitis activa, que tengan varices septales. También se han analizado diferentes tipos de variables con diferentes tipos de metaanálisis y lo más importante que es, la cauterización sola no se encuentra que realmente funcione. Únicamente la cauterización. Cuando es cauterización versus la crema antiséptica, se han visto que la forma en cómo se comportan sus pacientes a mediano plazo no es muy diferente. Es decir, le va casi igual al paciente que lubricamos únicamente al paciente que se lubrica, perdón, que se le hace cauterización. Ahora, cuando se combinan las dos, evidentemente, la crema antiséptica más la cauterización o viceversa, la cauterización más la crema antiséptica, puede que tengamos mejores resultados a largo plazo, ¿de acuerdo? La lubricación con vaselina de una moderada calidad, pero la evidencia concluye que la vaselina no es efectiva en la reducción de los sangrados nasales a las 4 semanas y a las 8 semanas. Y la razón es que la vaselina no es un muy buen lubricante de mucosas, es un derivado del óseo, es un derivado del petróleo y al contrario puede generar un poquito más de irritación a mediano plazo. Por lo tanto, las lubricaciones o las medidas de higiene nasal los enviamos con ungüentos nasales. Están disponibles en el mercado y la base es de hidroxiduria y la base es de agua, no de aceite como lo es la vaselina. Por lo tanto, la conclusión en el manejo médico de la irritación nasal con o sin varices inicialmente va a ser la lubricación con ungüento antibiótico en los casos en los cuales hay signos de mucositis activa o con ungüentos no oleosos hidrosolubles, nasogel o derivados de la hidroxiuria, así como como los geles lubricantes íntimos, muy parecidos o los mismos, básicamente. Y se sugiere la cauterización de varices septales en los casos en los cuales la dilatación y la hipertrofia de las varices sea muy severa y se corrobore a través de rinoscopia anterior. El paciente que yo veo con varices, tengo dos opciones enfrente. Una es lubricarlo y cauterizarlo, o la otra es solo lubricarlo. Eso dependerá de la práctica de cada uno de los médicos que tengan frente al paciente. Y recordemos que no debemos usar vaselina. Los estudios complementarios con endoscopia nasal, TAC y resonancia con contraste de angiografía se hacen en casos donde sospechemos otras causas, sospechas de tumores, epistasis leves y recurrentes en pacientes adolescentes masculinos, obstrucción nasal crónica o sospechas de tumores
como causa del sangrado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un caso clínico muy rápido, en donde tengo un paciente masculino de 16 años que lleva un año con historia de epistaxis recurrente unilateral, autorresolutiva, ya lo vieron varias personas, ya la cauterizaron una vez, perdón, dos veces con hidrato de plata a los 14 y a los 15 años, sin embargo sigue sangrando. Y después de un año, año y medio con epistaxis recurrente unilateral, consulta y esto es lo que encontramos. Acá se ve una masa ocupando la cavidad nasal izquierda de características violáceas que casi que protruye por el vestíbulo nasal y en algún lado le tomaron esta resonancia magnética en donde se ve en T1 con contraste se ve una masa hipervascularizada que ocupa toda la cavidad nasal izquierda, con permiso del etmoides, del maxilar. El diagnóstico es un nasoangiofibroma juvenil. Son tumores vasculares benignos, muy común en población masculina, adolescente, por encima de los 11, 12 años, y que es un diagnóstico que directamente depende del médico de primer contacto sospecharlo. Cuando llegan así con la masa saliendo por la nariz, lo diagnostica el portero de la clínica. Doctor, señor, usted tiene nasoangiofibroma, siga por favor otorrino. Pero el reto o una de las intenciones de esta charla es eso, que ustedes lo tengan en su cabeza y que si ven un paciente que lleva 1, 2, 3 meses sangrando por una fosa nasal, es hombre y es adolescente, tienen que tener en la cabeza que puede tener algo más. O lo sigo, o lo cito muy temprano, o le hago una nasofibrolaringoscopia, o lo mando a una tomografía de senos paranasales con contraste, o lo remito al otorrino por sospecha de diagnóstico de nasofibroma juvenil. Entonces, de ustedes depende, doctores y doctoras, que podamos diagnosticar más tempranamente, operar más tempranamente y que tengamos mejores desenlaces. El artículo finalmente nos habla de causas no locales de epistaxis severa, en donde la rinosinusitis crónica, el tabaquismo, coagulopatías, enfermedades granulomatosas, rinitis medicamentosa secundaria, uso crónico de oximetazolina de vasoconstrictores y descongestionantes también puede causar epistaxis severa. Pacientes con enfermedad renal crónica, con sinusitis activas, nasoangiofibroma juvenil, que lo acabamos de ver. Enfermedades metabólicas, enfermedades tiroideas, hepatopatías, obesidad y cirugías previas son causas sistémicas menos frecuentes que el otorrino, el médico general y el urgenciólogo tienen que tener en cuenta. Ojo que hay evidencia que las 4Gs, el ginseng, la gárlica, el jengibre, el ginkgo biloba, aumentan el sangrado. Acá afortunadamente no está el gin tonic. Entonces, frescos, se pueden tomar sus gin sin problema, siempre y cuando antes de una cirugía no se recomienda ninguno de estos brebajes o de bebidas o de suplementos multivitamínicos y hepáticos que se usan con mucha frecuencia. Lo mismo con la vitamina E altas dosis, el omega 3 y la rinitis medicamentosa. Parte de las recomendaciones de la valoración preanestésica es antes de cualquier cirugía suspender cualquiera de estos elementos aproximadamente 7 o 10 días antes de la cirugía. Para el manejo de epistaxis severa dentro de la cirugía o epistaxis en el paciente que a pesar del taponamiento sigue sangrando, pues tenemos mucha evidencia y se nos crece el enano, por decirlo así. Afortunadamente, nuestra especialidad es lo suficientemente linda como para que haya para todo el mundo. Y bueno, tenemos diferentes tipos de técnicas endoscópicas, abordajes externos, es un ojito izquierdo, y esto que está acá es la ceja, y esto que está acá es un abordaje de Lynch con el fin de hacer una ligadura externa a través de un abordaje de Lynch de la arteria etmoidal anterior que ya la vimos por ahí, que es rama de la oftálmica, miren acá el clip. Y tenemos la neuronavegación que también nos permite ligar arterias etmoidales, esto que está acá es el receso del frontal, y esto que está acá es el etmoides anterior, en donde podemos y debemos hacer localización del etmoidal y ligadura o clipaje o cauterización con bipolar. Lo mismo, acá tenemos el seno esfenoidal en una cavidad derecha, en donde está saliendo la arteria esfenopalatina a nivel de la cresta etmoidal de la apófisis ascendente del palatino, y hacemos control endoscópico vascular con ligadura, con bipolar o con CRIP, sobre todo para cirugías o abordajes transteroideos a nivel de la base del cráneo. Lo mismo para acá, en cavidad nasal izquierda. El mensaje para llevar a la casa de esta charla de manejo de epistaxis y el abordaje de la epistaxis es que la mayoría de las epistaxis en pediatría son limitadas, transitorias y autorresolutivas. Y esto aplica probablemente también para el paciente adulto que consulta o que llega por consulta externa con una epistaxis no severa. Diferente el paciente que consulta por urgencias, donde tenemos que actuar de forma acertada y rápida. Generalmente en un paciente que está con crisis hipertensiva y sangrando, no alcanzamos ni siquiera a coger el celular, a llamar al otorrino.
porque es un paciente que se está desangrando y tengo que tener las competencias y la capacidad para resolver esa urgencia y estabilizar al paciente mientras llega el especialista. Siempre descartar vestibulitis activa o irritación nasal de la mucosa y tratar la alergia. El ungüento antibiótico en caso únicamente de sospecha de infección activa o de vestibulitis. Los lubricantes nasales no oleosos se pueden utilizar para optimizar los síntomas de resequedad y de epistaxis. Y siempre en epistaxis recurrente en paciente adolescente masculino, descartar tumor benigno vascular, nasoangiofibroma juvenil. Interrogar siempre factores de riesgo para gubulopatía de picar las escalas, el taponamiento nasal anterior, idealmente con reabsorbibles en población pediátrica y debo sí o sí tener un taller o por lo menos una práctica previa de un taponamiento nasal con mecha para abordar ese paciente adulto con epistaxis. Hablaremos, o por lo menos en otra oportunidad, del taponamiento nasal posterior con sonda Foley. En mi concepto, y es mi opinión, cada vez está un poquito menos, digamos que es menos útil, es menos utilizado. Un taponamiento anterior bien hecho puede que resuelva el 98-99% de las epistaxis, tanto en población pediátrica como en adulto. Pero como esta charla es enfocada a pediatría, la verdad, no recuerdo en mis 6 7 años de práctica con niños, no recuerdo el primer taponamiento nasal posterior que hayamos tenido que hacer. Un taponamiento nasal bien hecho con gasa o con merocel y si el paciente sigue sangrando se lleva a cirugía. Em, y no intentamos martirizarlo con una sonda Foley atrás. Eso es mi concepto y es muy aplicado para pediatría. Puede que los pacientes y los otorrinos que vean adultos y que trabajan en urgencias tengan una idea, un concepto diferente al mío. No se recomienda el tamizaje de coagulación en el preoperatorio de una cirugía convencional ambulatoria de bajo riesgo en pacientes ASA 1, que es la mayoría de nuestros pacientes. Este es mi correo electrónico, me pueden escribir. Espero que estos minutos han sido muy, o pues no sé si muy, pero por lo menos provechosos. Para las personas que no conocen el departamento de Boyacá, les presento a Paipa, al fondo el lago Sochagota. Am, por acá en este puntico, al lado de este árbol, va a ser un lugar donde voy a tener mi casa y de descanso y mi finca en algunos años, Dios mediante. Un gran abrazo y seguimos en contacto y quedo atento a sus preguntas por el chat.